En política ya saben ustedes cómo se utiliza la palanca. ¿Cuántas veces ustedes han estado viendo en la televisión que personas que han utilizado esta palanca, la palanca sobre todo política, de ser partidarios y de estar, en este caso, bajo la protección de un político, ¿cuánto están ganando? Sin tener mayores conocimientos, simples conocimientos de algo, están ganando más que un profesional. Ese es el apalancamiento político también. Consiguen su apalancamiento político, van a conseguir buenos puestos. Bien, entonces aquí tenemos el apalancamiento, es el efecto que se produce en el beneficio de la empresa como consecuencia del empleo de ciertos costos fijos, dependiendo del tipo de costos fijos que se empleen. Quedará afectado el beneficio económico o el beneficio neto, diferenciándose así dos tipos diferentes del apalancamiento. Apalancamiento operativo, efecto de los costos fijos operativos sobre el beneficio económico. El apalancamiento financiero, efecto de los costos fijos financieros sobre el beneficio neto. Lo vamos a ver en el esquema que vamos a presentar y sobre todo se da en el esquema de los estados de resultados. Ahí está bien claro. En la primera parte, el apalancamiento operativo. Y el apalancamiento operativo está relacionado fundamentalmente con el efecto que puede ejercer en la compra de activos fijos muy sofisticados, de alta tecnología. Cuestan mucho, pero hay que darle el mejor uso a ese activo fijo que se ha adquirido de alta tecnología para obtener buenos beneficios. Y el hecho de adquirir esos activos de alta tecnología significa altos costos fijos. Para utilizar esa maquinaria, ¿qué es lo que se necesita? Contratar personal altamente calificado. Costos fijos bastante elevados, hay que pagarle bien. Y así una serie de otros costos más que son, en este caso, orientados fundamentalmente al uso de maquinaria de tecnología sofisticada. Y para el caso del apalancamiento financiero ya está orientado a la deuda. Vamos a conseguir deuda y esta deuda también implica costos fijos y esos costos fijos están relacionados con los intereses que nos van a proporcionar el uso de esta deuda. Y de esta manera vamos a obtener buenos beneficios y para ello debemos haber garantizado, lo señalamos, debemos haber ya colocado antes de terminar nuestro proyecto las ventas. Hay ventas, grandes beneficios. Tipos de apalancamiento, tenemos el apalancamiento operativo, el financiero y el total, que va a ser la combinación de ambos apalancamientos. Tenemos aquí, en este nuestro esquema, el apalancamiento operativo. En este caso, cuando existen costos fijos operativos que están relacionados con el uso de activos fijos de alta tecnología, maquinaria sofisticada. Entonces, ¿esto qué es lo que va a implicar? Un cambio en las ventas, variación en la venta, va a incrementar un cambio más que proporcional en el beneficio económico, es decir, en la utilidad antes de intereses e impuestos. Y por el otro lado tenemos el apalancamiento financiero. En el apalancamiento financiero, de igual manera también, cuando la utilidad de operación, en este caso, genera grandes cambios, esta va a generar beneficios más que proporcionales en la utilidad neta. Y la combinación de ambos finalmente nos va a dar el apalancamiento total. Sería una combinación de ambos. Esto lo vamos a cambiar en el esquema del estado de resultados. La definición de la
apalancamiento financiero es un término utilizado a menudo en el campo de los negocios, de las empresas, que consiste en la utilización del endeudamiento para financiar operaciones. Entonces, la definición que ustedes lo pueden encontrar en el libro, ahí tienen el blog Here 2001 y en las siguientes ediciones también. Esa es la definición que nos da. El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Así logramos invertir más dinero del que realmente tenemos. De este modo cabe la posibilidad de obtener más beneficios o más pérdidas. Arma de doble filo. Por eso que le estamos poniendo con un signo de admiración. Si todo marcha bien, grande beneficio. Si marcha mal, pérdida. Cierre de empresa. Es el uso de la deuda con terceros, préstamo. En este caso, la empresa, en vez de utilizar los recursos propios, no las tiene, va a acceder a los capitales externos, al préstamo, para aumentar la producción con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad. Ese es el objetivo. También dentro de la historia que habíamos señalado, una empresa en los comienzos con los mercaderes, una buena empresa eran aquellos que utilizaban bien sus recursos propios. Aquellos que utilizaban mal sus recursos propios ya no eran acreditados. Pero alguno de esos mercaderes se atrevió a prestarse dinero de otro de los mercaderes. Y este otro se arriesgó y le dio el dinero. Le dijo, yo te voy a devolver en tal plazo más algo de más. Eso es en los comienzos, en los cambios que se van dando. Y efectivamente fue así. Se demostró ahí de que las empresas, en este caso, no solamente podían funcionar solo con capital propio. Antes era solo capital propio, lo que les estoy señalando. Dentro de la evolución ya se está utilizando el endeudamiento. Y el endeudamiento, lógicamente, es un compromiso que uno tiene que adquirir de devolver el dinero más los intereses. Y los intereses en este caso son los costos fijos. El apalancamiento financiero es la relación entre crédito y capital propio. Estamos hablando de crédito, es préstamo, deuda. En una operación financiera, al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce un aumento de la rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos. Se deriva de utilizar endeudamiento para financiar una inversión. Esta deuda genera un costo financiero, los intereses, pero si la inversión genera un ingreso mayor a los intereses a pagar, el excedente pasa a aumentar el beneficio de la empresa. En la empresa, al no financiarse toda la inversión con fondos propios, el beneficio que se recibe en función de lo invertido es mayor, siempre que el activo genere más intereses que el costo final de financiarse con fondos externos. Uno se presta dinero, quiere la maquinaria, lo empieza a hacer funcionar esa máquina y lo que estamos esperando es de que ese funcionamiento, esas operaciones que se van desarrollando nos generen buenos resultados. Pero estos buenos resultados hay que colocarlos, hay que venderlos. Y cuanto esta venta es superior
a todo lo que ha significado estas operaciones y los intereses, se van a obtener los beneficios, las utilidades. Aquí está el esquema que ya les había señalado. Este es el estado de resultados. Este es el estado de resultados. Ventas menos el costo de ventas nos va a dar igual a la utilidad bruta. La utilidad bruta menos los gastos operativos, la utilidad de operación o la utilidad antes de intereses e impuestos. Continuando con el esquema, tenemos aquí luego la utilidad de operación menos los gastos financieros nos va a dar la utilidad neta antes de los impuestos, menos los impuestos, aquí nos va a dar la utilidad neta después de los impuestos, menos los dividendos de acciones preferentes, si es que las hubiera. Si no, de frente nos pasamos a las siguientes. Aquí nos daría la utilidad disponible para los accionistas comunes, si es que las hay, ¿no? Si es una sola, no es necesario hacer todas estas operaciones. Y finalmente tendríamos, menos los impuestos, tendríamos la utilidad por acción, la utilidad neta. Entonces aquí nomás teníamos la utilidad neta. Pues aquí ustedes están observando, el apalancamiento operativo se va a dar a nivel de ventas, utilidad de operación. Y el apalancamiento financiero, utilidad de operación, la utilidad de intereses e impuestos, hasta la utilidad neta. Si hubiera estos pagos de dividendos a las acciones preferentes, ya podemos sacar la utilidad también por acción. Y la combinación de estos dos apalancamientos finalmente nos va a dar el apalancamiento total. Y aquí ya vamos a ver directamente las variaciones que se estarían generando entre las ventas y la utilidad por acción. O la suma. O si no las hubiera, simplemente nos quedamos en la utilidad neta. Cuando estamos hablando del apalancamiento, estamos hablando de un financiamiento con riesgo. Nos prestamos dinero, ya sabemos nosotros que tenemos que asumir un riesgo. Y el riesgo también ya lo hemos visto. En finanzas, fundamentalmente significa algo, no solamente que se vaya a perder. En finanzas también significa que se vaya a ganar. Es un riesgo, hacia arriba o hacia abajo. Riesgo financiero, también conocido como riesgo de crédito o de insolvencia. Hace referencia a las incertidumbres en operaciones financieras derivadas de la volatilidad de los mercados financieros y del crédito. Aquí tenemos que es lo que estamos tratando nosotros de tener conocimiento. Es necesario tener conocimiento que es un riesgo financiero y cómo puede disminuirse, cómo se puede disminuir ese riesgo financiero, ese riesgo de crédito. Es la base para iniciar el camino en operaciones financieras que pueden generar grandes ganancias, pero también pérdidas muy graves. Este apalancamiento financiero se utiliza mucho en el Japón. Entonces hay emprendedores que se acercan a las instituciones financieras con un proyecto. Y si este proyecto es viable, pues lo va a calificar la institución financiera, que en ese proyecto fundamentalmente esté garantizada la colocación de los productos que se elaboran a través de las ventas, de inmediato le van a proporcionar ese financiamiento, ese crédito. Ahí tenemos el apalancamiento bastante elevado, más crédito, más deuda y poco capital. Eso sí, estas instituciones financieras, muy bien, te voy a dar el préstamo, pero también tú tienes que poner de tu parte cuánto va a ser el riesgo tuyo.
No solamente voy a arriesgar yo, le dice la institución financiera, también tú tienes que arriesgar. Y tienen, sin tener mucho capital, grandes beneficios, van a obtener mucha utilidad, o obtienen mucha utilidad. En nuestro medio también se está utilizando bastante en los últimos tiempos, el apalancamiento financiero. No solamente las empresas están funcionando con capital propio, sino también con créditos, con capital de tercero, con deuda. Aquí veamos, no estamos viendo el apalancamiento operativo, estamos viendo solamente la parte que nos corresponde a nosotros en finanzas, el apalancamiento financiero, no estamos viendo apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo de las ventas a la utilidad antes de intereses e impuestos. Y en el apalancamiento financiero, después, primero, la utilidad antes de intereses e impuestos hasta la utilidad neta. Aquí vamos a ver un ejemplo bastante sencillo. Es bastante sencillo, presten ustedes bastante atención. Ejemplo, supongamos que Juan Mucha Suerte es una persona que le gusta ahorrar en un banco de la ciudad de Lima. Su banco, el de toda la vida, siempre ha ahorrado ahí. En vista de la competitividad existente, otras instituciones financieras, otros bancos le están ofreciendo a Juan le están haciendo llegar muchas ofertas. También enterado de esta situación, su banco, el de toda la vida, se acerca con Juan y le dice lo siguiente, ¿no? A fin de no perderlo como cliente, le ofrece las siguientes posibilidades de inversión. No quiere perderlo. Un depósito anual sin mínimos ni máximos, cualquier cantidad, con retribución de un 20% sin retenciones de ninguna especie. No hay nada, libre, limpio, el 20% por cualquier cantidad. Eso es lo que le está ofreciendo para no perderlo como cliente. Para el desarrollo de este ejemplo vamos a plantearnos 3 escenarios. Van a ustedes a prestar atención en estos 3 escenarios. Y después me van a decir, profesor, mi papá hace esta operación, sin saber que está haciendo apalancamiento financiero. O mi tío, o mi hermana, o un negocio que ustedes han estado investigando, lo están haciendo, pero sin saber qué es apalancamiento. Primer escenario, en el primer año. Juan Mucha Suerte se plantea la inversión y decide poner de su bolsillo 100.000 soles. 100.000 soles. Aquí tienen ustedes el estado de situación financiera o el balance. Pues aquí tienen ustedes su inversión, es los 100.000. Esto es lo que decide. Y lo va a colocar, en este caso, este es su capital propio. Los va a invertir. Y por estos 100.000, en su estado de situación financiera, se está demostrando total inversiones o activos. En lugar de inversión, aquí ustedes en su balance pueden poner activo. Y en lugar de financiamiento, pasivo. Pero como estamos en finanzas, inversiones, financiamiento. Total inversión de 100.000, total financiamiento 100.000. Bien, al cabo de un año, pasa un año, el banco cumple exactamente lo que le había ofrecido y el resultado de la operación es lo siguiente. Aquí estamos colocando esta tabla para hacer el análisis, pero no es necesario que ustedes lo pongan todavía a la tabla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La inversión de Juan es de 100.000. ¿Cuánto debe recibir Juan? El compromiso de su banco, el de toda la vida, es el 20%. 20%, 20.000. ¿Cuánto debe recibir? 120.000. ¿Juan va a devolver algo? No, porque no hay deuda. En este caso, no hay deuda. Solamente capital propio. No tiene nada que devolver. Entonces aquí tenemos la inversión, solamente su capital propio, los intereses 20%. Al final del año, Juan va a recibir los 120.000. Este es el primer escenario. Ese es el primer escenario. Libre. Solo capital propio.
Luego tenemos, Juan Mucha Suerte, decide saber cuál ha sido, para continuar el análisis, cuál ha sido la rentabilidad obtenida y también quiere conocer el rendimiento de la operación. Para ello, sobre la base del listado de resultados del que hemos visto, en la parte que corresponde para el apalancamiento financiero utiliza las fórmulas del ROE y del ROI. Entonces aquí tenemos en el listado de resultados a partir de la utilidad antes de intereses e impuestos hacia abajo. La parte superior es para el apalancamiento operativo del estado de resultados. Entonces aquí en el análisis, aquí nos planteamos cuánto es la utilidad. Está esperando recibir el 20%, 20.000. ¿Hay gastos financieros? No hay gastos financieros porque no hay deuda. No tienen que pagar nada a nadie. La utilidad de los impuestos es 20.000. Los impuestos no paga impuesto, es persona natural. La persona natural cero. La utilidad libre se la va a llevar 20.000. Eso es lo que le estaría dando su aplicación de las fórmulas, el ROE y el ROE. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La utilidad después de los impuestos, ¿cuánto es la utilidad después de los impuestos? 20.000. Entre el capital propio. ¿Cuánto es el capital propio? 100.000. En este caso, es solo su capital, no hay más. Entonces aquí tendríamos, reemplazando, sería 20.000 entre 100.000, 0.2 en tasa y en porcentaje el 20%. El ROI, la utilidad de operación, ¿cuánto es la utilidad de operación? Es 20.000. O la utilidad de intereses e impuestos entre la inversión o activos, entre 100.000. Para que no se... Entre 100.000. Inversión o activo, ¿no? Entre 100.000. Igual, reemplazando 20.000 entre 100.000, 0.2 en tasa y en porcentaje 20%. 20%, el ROE y el ROI, ¿no? La rentabilidad, el ROI y el rendimiento coinciden porque no hay financiamiento externo, solo capital propio en esta operación y por lo tanto no hay gastos financieros. En este caso, la utilidad antes de los impuestos y la utilidad operativa deben ser exactamente iguales. Primer escenario. Segundo escenario. Este es segundo año. Juan Mucha Suerte analiza el resultado de su inversión del año anterior y luego de pensarlo un buen rato, decide replantearse la operación. Ya mi banco se está portando bien conmigo. Hace un análisis y se replantea la operación, poniendo en esta oportunidad 200.000. Pero los 200.000 no cuenta Juan. Ya hemos visto que solamente tiene 100.000. Pero como solo cuenta con 100.000, pide prestado los otros 100.000 a su amigo Pedro, el de toda la vida, nunca lo ha abandonado, siempre ha estado apoyándolo en todo. A cambio de ello, le ofrece un interés de 10% anual a su amigo. Pedro acepta. ¿Por qué acepta? Le acepta a su amigo. Porque confía en su amigo, nunca le ha fallado. Y porque su banco le daría solo un 8%. Su banco solamente a Pedro le da el 8%. Su amigo le está ofreciendo más, 2 puntos más, 10%. Entonces, tienen ustedes en el estado de situación financiera, en este caso la inflación es 200.000. Entonces, de estos 200.000, 100.000 le está prestando a su amigo Pedro, deuda. Y capital propio del mismo 100.000, total 200.000, total inversión 200.000. El costo de esta deuda es del 10%. Es del 10%. Bien, tenemos al final del segundo año,
El banco cumplió con Juan y Juan cumplió con su amigo Pedro. El resultado de la operación es la siguiente. Solo para el análisis. Si no, de frente lo dejan ustedes y se pasan a la siguiente exposición. La inversión es de 200.000, por estos 200.000 está recibiendo el 20%. 20% de 200.000, 40.000. Total estaría recibiendo 240.000. Pero de estos 200.000, al final, cuando finalice, le debe devolver a su amigo Pedro 100.000. Solamente se quedaría con su capital propio 100.000, la diferencia. Y de estos intereses que estaría recibiendo, como tiene un compromiso de pagarle el 10% a su amigo, el 10% de 100.000, ¿cuánto es? 10.000. El 10% de 100.000 es 10.000. Total, a su amigo le va a devolver 110.000. 110.000. Bien, entonces aquí tendríamos, Juan finalmente se va a quedar con 30.000. Solo con capital propio de 100.000 más un préstamo, ya ustedes están observando que estaría teniendo mayores beneficios, mayor utilidad. Ya no tiene solamente 120.000, sino en este caso tendría 130.000, haciendo uso de capital ajeno. Igual, con mucha suerte, una vez más decidió saber cuál era la rentabilidad y también quería saber sobre el rendimiento de la operación. Para este fin, sobre la base del estado de resultados, estamos repitiendo, el estado de resultados, en la parte correspondiente del apalancamiento financiero, utilizó las fórmulas del ROE y del ROE. Estamos utilizando exactamente igual, para que vaya quedando en la mente de cada uno de ustedes las mismas palabras que utilizamos antes. ¿Ya? Eso se llama adoctrinamiento. Repetimos 2 o 3 veces sobre lo mismo, va quedando. ¿Ya? Pues aquí tenemos, a partir de la utilidad operativa, en este caso, ¿cuánto va a ser la utilidad operativa? El 20% de 200.000, 40.000. Ahora, como hay deuda por los 100.000, hay que el compromiso de pagar el 10% de esos 100.000. ¿Cuánto? 10.000. La utilidad de los impuestos, 30.000. Pero como es persona natural, no tiene que pagar impuestos, por lo tanto, la utilidad después de los impuestos es 30.000. Bien, hacemos la aplicación del ROE y del ROI de frente. Tendríamos en el ROE, ¿cuánto tenemos? Aquí sería igual a la utilidad antes de impuestos entre la inversión o activo total. 0.3, 30%. Luego el ROI sería igual a la utilidad de operación entre la inversión. Y la inversión es 200.000 o activo total. Aquí sería 40.000 entre 20.000. 0.2 en tasa y en porcentaje el 20%. Bien, en el análisis, la estructura financiera que decidió adoptar Juan fue de un 50% de deuda, 50% capital propio, 50% deuda. El resultado de esto es que con el mismo capital propio, su rentabilidad, el ROE, se ha incrementado de un 20% a un 30%. Viendo, ya estamos entrando justamente al apalancamiento financiero. Capital ajeno nos está ya generando mayores beneficios. No está nada mal. Tercer escenario. En el tercer escenario, Juan, mucha suerte, analizó nuevamente el resultado de su inversión. Después del análisis, se
se dio cuenta que había descubierto el misterio del apalancamiento financiero. Cuanto más se endeude, mejor rentabilidad obtendrá. ¿Será posible? Juan, mucha suerte, que tiene muchos amigos, sin esperar más, les propone que le presten una cantidad de dinero, lo que quieran, cualquier cantidad, a cada uno de sus amigos. Tienen diferentes posibilidades cada uno de sus amigos, a una tasa de interés anual del 10%. Pedro, su amigo íntimo, su pata del alma, Jessica, Daniel, Leslie, Diego y otros más aceptaron de buena gana porque confían en su amigo Juan, y además que le está dando la garantía a Pedro. Y dos, porque sus bancos les darían menos del 10% que les ofrece Juan. Y cada uno puso la cantidad que podía hasta llegar a 900.000. Y Juan puso los 100.000 que tenía. Aquí tenemos lo primero. Ustedes observando cuánto es la inversión, 100.000. Perdón, 1.000.000. 900.000 capital ajeno y 100.000 de 200.000. Y los está invirtiendo. En este caso lo estamos colocando al banco. Y el banco, ustedes se imaginan, unas maquinitas que ponen empiezan a hacer operativo este millón, empieza a funcionar la maquinita y finalmente le va a arrojar beneficios como se viene a hacer. Pero en este caso, porque estamos utilizando el apalancamiento y lo estamos utilizando en el banco. Ya ustedes imagínense, ¿no? Este 1.000.000 lo pueden comprar en maquinaria. No tiene que ser el banco. Pueden comprar maquinaria, pero tienen que garantizar que de esa máquina, a través de las operaciones que se generen dentro de la empresa, le va a generar beneficios, utilidades, buenos resultados, buenos productos. Aquí estamos utilizando el banco. ¿Se imaginan un proceso constante de ese dinero en el banco que finalmente le va a arrojar utilidades? Tenemos deuda 900.000, capital propio 100.000, total del financiamiento o del pasivo 1.000.000, total de inversiones 1.000.000. Ese es el balance. Costo de la deuda 10%, costo de la deuda. Al final del tercer año, el banco cumplió con Juan y Juan cumplió con sus amigos, con Pedro, con Jessica, con Daniel, con Leslie, con Diego y otros más. El resultado de la operación es como sigue. O sea, tenemos la inversión 100.000, intereses el 20%, perdón, 1.000.000. Los intereses el 20% de 1.000.000, 200.000. Al final, Juan debe recibir 1.200.000. Al final del año, como tiene el compromiso de devolverles a sus amigos, el dinero que le han prestado va a devolver los 900.000. Y él se va a quedar solo con su capital propio con 100.000. Y además, él tiene otro compromiso. Devuelve el principal, los 900.000, y también el interés que les ha prometido por este préstamo. ¿De cuánto? Del 10%. ¿Y cuánto es? 90.000. ¿Cuánto les va a devolver? 990.000. Finalmente, Juan se va a quedar con ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser su beneficio finalmente? Su capital propio más los intereses, 110.000, 210.000. 210.000. Si todo marcha bien. Si todo marcha bien, grandes beneficios. Este costo de la deuda, ya saben ustedes, se refiere al compromiso que tiene Juan de pagarle por los 900.000 el 10%. Ese es el costo de la deuda.
Veamos cómo le fue a Juan. Para ello debemos saber cuál fue la rentabilidad y el rendimiento de la operación sobre la base del estado de resultados. En la parte correspondiente al apalancamiento financiero aplicamos las fórmulas del ROE y del ROE. Tenemos la utilidad por los 2 millones, por el millón, ¿no? Por el millón es 200.000. Su compromiso de pagar intereses es el 10% de los 900.000, 90.000. Utilidad de los impuestos sería la diferencia, 110.000. Impuestos no paga personal natural y la utilidad después de los impuestos, 110.000. Aquí el ROE, aunque es igual el ROE, es igual a, a la utilidad ante impuestos. La utilidad ante los impuestos entre el capital propio. Entre el capital propio. Aquí en tasa sería 1.1 y en porcentaje el 110%. Ese es el rendimiento sobre su capital, el rendimiento que le estaría generando su capital. El ROI sería 200.000, que es igual a la utilidad operativa entre la inversión o capital o activo total. Aquí sería 0.2 en tasa y en porcentaje el 20%. Análisis. La rentabilidad se ha incrementado gracias al porcentaje del endeudamiento y a su costo. Se ha incrementado la rentabilidad. El rendimiento del ROI sigue siendo el mismo porque el negocio no ha cambiado. En los 3 casos, 20%. Solo capital propio, 20%. Con 50% de capital propio, 50% de deuda, también 20%. Y aquí, de igual manera, 20%. El negocio sigue siendo el mismo, eso no cambia, no ha cambiado. Solo ha cambiado la forma de financiar. ¿Qué más? ¿Qué es lo que estarían notando? ¿Algo más habrían notado? ¿Cuáles serían las conclusiones? El apalancamiento financiero depende de 2 factores. El grado de endeudamiento, el grado de apalancamiento, y la relación costo de la deuda y el rendimiento. Cuando el rendimiento es mayor que el costo de la deuda, el proyecto va. ¿Cuánto es aquí el rendimiento? 20%. Costo de la deuda, 10%. Es mayor. Por lo tanto, el proyecto va. Está muy bien. Si fuera la inversa, no va. Ahí no va a quedar. Si el rendimiento es superior al costo de la deuda, entonces el apalancamiento será positivo. En caso contrario, su efecto será negativo. Esto es el apalancamiento financiero. Y lo que le decía hace un momento, uno de mis alumnos del ciclo antepasado me dice: profesor, eso que nos acaba de desarrollar, mi padre lo hace. Su padre es un acero, ¿no? Creo que era productor de café, lo hace y le va bien, sin saber que era apalancamiento. Estaba utilizando el apalancamiento financiero. Bueno, espero que también a ustedes utilicen estas herramientas en determinado momento, cuando se les presente la ocasión, sobre todo a los que se van a desempeñar o empiecen a desarrollar su propio negocio, su pequeño negocio. Necesitan dinero, necesitan recursos, saben que pueden acudir a las instituciones financieras y saben que con ese endeudamiento pueden conseguir grandes beneficios. Todo depende fundamentalmente de la colocación que ustedes hagan, de las operaciones que se desarrollen en la empresa y que le den la garantía de obtener estos resultados finales. Y tienen un caso práctico para que empiecen a aplicar lo que acabamos de ver. Empiecen a aplicar, por favor.